Me alegro mucho de esta reunión en preparación de la Asamblea Eclesial, en que tocaremos un tema tan decisivo para nuestra vida como eh, país y como católicos, como es la libertad religiosa. Como sabemos, Chile ha sido un país que ha gozado de esa libertad religiosa y lo ha gozado tanto en los tiempos más antiguos como también en los tiempos más modernos. No es un país donde haya habido una persecución religiosa como conocemos muchos otros. Estaba en la Constitución del año 33, 1833, estaba declarada la fe católica como la oficial. En la del 25 se produjo la separación de la Iglesia y del Estado, y los obispos de Chile oportunamente dijeron en una carta pastoral que si bien el Estado separaba a la Iglesia seguía al servicio de toda la comunidad y de todo el país para anunciar el Evangelio. En la Constitución de 1980 se mantuvo exactamente igual el tratamiento que se había dado el año 25 a la libertad religiosa, estableciendo la libertad de culto, de creencia, en el artículo 19, número 6 de la Constitución, el ejercicio sin restricciones de esa libertad religiosa, con una, con una, eh, con una, digamos, formulación que es muy conocida y que se mantiene y se mantuvo en la Constitución del año 80. Ahora estamos en un proceso de que un grupo de personas que hemos elegido, que ya se llaman los convencionales, tienen que presentar al país una nueva carta fundamental donde evidentemente un lugar importante lo tiene que ocupar la libertad religiosa, porque es uno de los fundamentos de una democracia verdadera, como vamos a ver. Y por eso creo que es muy oportuno que en este momento nosotros nos refiramos un poco a los elementos fundamentales que nos parece que deben estar presentes para organizar bien esa cautela, esa protección que corresponde que el Estado dé a la libertad religiosa. ¿Ya? Todos partamos de la base que hay un documento esencial, que es la Declaración Dignitate Humanae del Concilio Vaticano II, en la cual se establecen los elementos esenciales que luego se han ido desarrollando con el tiempo y que podríamos resumir de la siguiente manera. Primero, que el hombre, por su propia naturaleza, es libre y esa libertad debe ejercerla responsablemente. Y nadie puede ser llevado por la fuerza o por la coacción a creer, sino que por su conciencia. Y que también las restricciones que se puedan establecer algunas veces a esa libertad son siempre muy excepcionales y muy temporales, porque forma parte esencial de la naturaleza humana, la libertad religiosa y el derecho a dar culto a Dios. Es decir, que buscar la verdad para nosotros, que es Jesucristo, y todo lo que nos enseña, es parte esencial de nuestra vida. Y dar culto a Dios es el primer mandamiento de la ley de Dios y de cualquier, de la manera que sea y en la religión que sea, de cualquier persona. Por lo tanto, hay que cautelar siempre que esa culto a Dios, culto al Creador, culto a como queramos llamarle, esté siempre inmune de coacción en la sociedad civil y al mismo tiempo reafirmando, como lo hace la Dignitate Humanae, que esto no quita en nada que nosotros tengamos que la verdadera fe es la que el Señor nos enseñó y que transmite la única iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica, sin perjuicio de que en otras confesiones haya también partes, y algunas veces partes muy importantes de esa misma fe. ¿Cuál es la noción general de libertad religiosa?
¿En qué consiste? En estar inmunes de coacción por parte de personas particulares, como de grupos sociales, o de cualquier potestad humana en materia religiosa. De manera que a nadie se le obligue a obrar contra su conciencia, ni se le impida actuar conforme a ella, ya sea en privado o en público, solo o asociado, solamente con los límites debidos, que son los límites que habitualmente se llaman el orden público y las buenas costumbres. Y que esta realidad es una realidad fundada en la dignidad de la persona misma. No es una concesión del Estado, no es una concesión que se hace en determinados lugares y en otros no, sino que forma parte de la dignidad de la persona humana. Eso implica que el ordenamiento jurídico de la sociedad debe hacer que este derecho a la libertad religiosa se convierta en un derecho civil, en un derecho protegido, en un derecho fortalecido, en un derecho incluso se puede decir favorecido por la legislación. Todo hombre tiene derecho a buscar la verdad en lo que se refiere a la religión. Y eso es una libertad que es psicológica, pero al mismo tiempo tiene que estar exento de coacción externa, es decir, que se le obligue. Todo esto se hace más claro porque resulta que somos capaces de conocer todos nosotros esa necesidad de Dios. Llamémosle como queramos o cada uno le llama como quiera, pero la necesidad de buscar a Dios es una realidad de la vida del ser humano. Y también sabemos porque tenemos la capacidad intelectiva de que somos capaces de encontrar la verdad. Esa verdad para nosotros los católicos tiene un nombre que es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, y sabemos que su búsqueda y el anuncio del Evangelio es para nosotros una obligación que está inscrita en la naturaleza misma de la Iglesia. Es decir, que, afirmémoslo de nuevo de esta manera, el hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina. Como dice San Buenaventura, tenemos en el corazón una chintile ánima, una pequeña luz que nos indica a nosotros la existencia del Creador y nos indica también la necesidad de actuar siempre en conciencia. Y por lo tanto, no se puede forzar nunca esa conciencia, bajo ninguna circunstancia, ni tampoco a nadie se le puede impedir que obre según su propia conciencia, principalmente en materia religiosa, porque el ejercicio de la religión consiste sobre todo en los actos internos que cada uno de nosotros realiza para agradar a Dios y buscar a Dios, que son voluntarios y libres, pero también consiste en la capacidad que tiene el ser humano de manifestar esa realidad religiosa en conjuntos con otros o en forma comunitaria. Y por tanto, no puede ninguna autoridad prohibir, con la autoridad humana, prohibir ese ejercicio de la libertad religiosa. Por consiguiente, la autoridad civil, quienes tienen que regir los destinos del Estado, ahora digamos los que han sido llamados como convencionales para establecer un nuevo texto constitucional que será plebiscitado, tienen que velar por esta parte del bien común temporal que es esencial. El fenómeno religioso, en la concepción nuestra, no es un factor social. Significa que el Estado no es que haga un acto de fe, no corresponde que el Estado haga un acto de fe, el acto de fe lo hacen las personas. Pero lo que sí significa que el poder temporal, la autoridad, vamos a decir, civil, debe no solamente velar por el bien común, sino que velar por el bien común significa reconocer la vida religiosa de los ciudadanos, favorecerla, sabiendo que no se pueden poner límites que no sean excepcionalísimos a esa libertad. Esto implica, por lo tanto, también la libertad de las comunidades religiosas. Compete a las personas individualmente consideradas que les sea reconocida, porque
y también cuando actúan en común. Y esas son, la expresión que se usa es confesiones religiosas. Las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social del hombre. Todos nosotros no solamente tenemos una religiosidad propia interior, sino que tenemos una expresión comunitaria de esas verdades religiosas que se ha ido desplegando a lo largo de la historia en muchas maneras en los pueblos antiguos, en los pueblos modernos. Estas comunidades, por tanto, tienen derecho a que no se viole nunca esa exigencia de que la ley, la autoridad civil, les permita expresarse. Es cierto también que nosotros tenemos que cuidar de que esas expresiones de la libertad religiosa no violen el orden público. No cualquier expresión de la libertad religiosa está amparada siempre por la ley, porque puede pasar a llevar el bien común, puede pasar a llevar la libertad de otros, etc. Pero tenemos un derecho a la inmunidad, primera cosa. Y después tenemos derecho a regirnos por nuestras propias normas. La Iglesia Católica se rige por las normas que la misma Iglesia se ha dado, que son muy anteriores al Estado. Por ejemplo, la legislación que está contenida en el Código de Derecho Canónico, la legislación que está contenida en las normas que dictan los obispos de un determinado territorio para todas las iglesias de ese territorio, que se hace a través de la conferencia episcopal y con el permiso de la autoridad superior, y también las normas que dicta un obispo en su propia diócesis para la búsqueda del bien común. Son todas expresiones de la naturaleza social del hombre que deben ser respetadas, incluso reconocidas. Es decir, al Estado le corresponde, como hace la ley 18.638, reconocer en su artículo 20 que las confesiones religiosas tienen su propio régimen jurídico por el cual se rigen. Y ese régimen jurídico es vigente en el Estado. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero la Iglesia, ¿qué es? La Iglesia es una institución fundada por Jesucristo que tiene una dimensión no solamente interior, personal, sino que también una dimensión interior, una dimensión exterior y comunitaria. Es decir, regirse por sus propias normas. ¿Para qué? Para honrar al culto divino, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerlo mediante la doctrina. La libertad religiosa implica que las confesiones religiosas pueden exponer, explicitar y promover las doctrinas que ellas mismas sustentan, como lo hace la Iglesia Católica al enseñar la doctrina cristiana que está contenida sustancialmente en el catecismo de la Iglesia Católica. Y también el derecho a promover instituciones que colaboren con los miembros para ordenar su vida de acuerdo a los principios religiosos. Está aquí el derecho de asociación, que también existe en la Iglesia. Están las fundaciones de instituciones de ámbito religioso que la misma Iglesia reconoce y el Estado también reconoce. A las comunidades religiosas les compete igualmente el derecho de no ser impedidas por medios legales o por acción administrativa de la autoridad civil en la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros. La comunicación con las autoridades, un elemento esencial de la libertad religiosa. El derecho de cada confesión de comunicarse y de cada uno de sus miembros con sus propias autoridades, ya sea autoridades que sean de nivel interno o externo. Un hecho que siempre la Iglesia ha cuidado mucho es precisamente la comunicación que podemos tener nosotros con el pastor supremo de la Iglesia, que es el Papa, y las personas que lo ayudan. También el derecho a erigir edificios e iglesias para el culto divino, que en la Constitución del año 25 se estableció que estaban exentos del pago de contribuciones, se mantuvo en el año 80 y esperamos que también, lógicamente, se mantenga en la Constitución que se va a estudiar y promulgar. La libertad religiosa implica también, naturalmente, el derecho de enseñar y testimoniar públicamente la fe, de palabra y por escrito. Aquí está el derecho a la enseñanza, que es un derecho esencial, que también está consagrado en todas las constituciones, pero está también el de testimoniar. Todas las expresiones públicas de la fe deben ser no solamente toleradas, sino que deben ser vistas como una expresión
social del bien común de una sociedad. Y ahí caben todas las manifestaciones de la piedad popular que conocemos en Chile y que son parte esencial de la libertad religiosa. También forma parte de esta misma libertad religiosa que no se prohíba a las comunidades manifestar el valor peculiar de su propia doctrina para la ordenación de la sociedad. Y aquí entra todo un capítulo muy importante que es la doctrina social de la Iglesia. DSI la llamamos habitualmente, que son los enfoques desde el Evangelio a través de la enseñanza de la Iglesia de aquellos aspectos que son necesarios o que mejoran la actividad humana, la actividad de la sociedad. Y finalmente, también forma parte de la asociación religiosa, de este derecho a la libertad religiosa, el poder establecer libremente asociaciones, reuniones educativas, culturales, caritativas y sociales, como tenemos muchas en Chile, que realizan una obra maravillosa, que son colaboradoras de la acción que corresponde al Estado. Otro aspecto de la libertad religiosa muy importante es el que se refiere a la religiosidad en la familia, que se conecta directamente con temas que están siendo discutidos en estos momentos en determinadas leyes que de alguna manera al parecer, por lo que sabemos, coartan la libertad de los padres. ¿Y en qué consiste este derecho a la libertad religiosa de los padres? Que los padres tienen el derecho de libremente ordenar la vida religiosa de su familia conforme a sus propios valores, y por lo tanto tienen el derecho a escoger para sus hijos la educación religiosa que ellos consideran más adecuada y pertinente. Y el Estado debe, por lo tanto, proveer a que esa educación religiosa cuente con los medios necesarios. Y aquí se inscribe, por ejemplo, todo el gran tema de las clases de religión de las diversas confesiones en la educación pública y privada, que debe estar preservada y debe estar garantizada por la ley civil. También se inscribe que no se impongan gravámenes injustos a aquellos que, por razón de la elección que hacen sus padres, quieren ejercer su libertad religiosa en establecimientos educacionales por ellos mismos establecidos, ¿ya? Y de tal manera que haya una discriminación, por ejemplo, en el ejercicio de esa libertad religiosa en el ámbito de lo público y en el de lo privado, que, como pasa en algunos países, en el ámbito público, donde está la mayoría de los estudiantes y de los jóvenes, los padres no pudieran hacer esa elección. Y en el ámbito privado sí, de tal manera que aquellos que no tienen los recursos para pagar una educación privada quedan privados también de la religión. Por lo tanto, la Iglesia sostiene y pide que verdaderamente haya un tratamiento de igualdad de condiciones en la enseñanza de la fe religiosa, a la que sea, a la que los padres escojan para sus hijos, en toda la educación que se da en un país. Un Estado laico, en un sistema de libertad religiosa, no es aquel que desconoce la religión, sino que aquella que valora la religión como un factor social. Un Estado laico no hace profesión de fe ni dice yo voy a favorecer esta religión o esta otra religión, pero establece también el derecho de todas las confesiones a tener libertad y por lo tanto que su enseñanza pueda ser impartida en la educación. Por ejemplo, dice la Iglesia, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la percepción religiosa de los padres, o si se impone un sistema único de educación de que se excluye totalmente la libertad religiosa, se está atentando contra un derecho esencial de la dignidad de las personas. Ya sabemos que en nuestra patria en alguna ocasión se ha intentado esto. De alguna manera, un sistema público que quedara mejor protegido que la libertad de los cristianos y de los ciudadanos comunes y corrientes para organizarse en la educación y en la educación religiosa, no quedar igualmente protegido, también sería un punto que atentaría contra la dignidad de un elemento esencial de la vida religiosa. ¿Qué le corresponde hacer al Estado? Un Estado laico como en Chile.
como es Chile y cómo va a salir de la Carta Fundamental que viene. Proteger el derecho a la libertad religiosa, que concierne a los ciudadanos. Las autoridades civiles deben protegerlo con los instrumentos legales que tiene cualquier garantía constitucional, ¿ya? De todas las comunidades religiosas, que son legítimas, por así decirlo, y que tienen como finalidad y que no transgreden las normas esenciales del orden público y las buenas costumbres. La protección y promoción de estos bienes propios de la libertad religiosa es un elemento esencial del actuar de la autoridad civil. Debe, pues, dice la Dignidad Humana del Concilio Vaticano II, debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente el derecho que les concede su propia religión. ¿Cuáles son los límites? Finalmente, la autoridad civil debe proveer de igualdad jurídica a los ciudadanos en ámbito religioso, la cual pertenece al bien común de la sociedad. Ni abierta ni ocultamente puede ser lesionado por motivo religioso una persona, o discriminada por motivos religiosos. Y nosotros sabemos que en esto muchos países han avanzado y también nosotros, el nuestro también. Esto implica también que la libertad religiosa tiene límites. El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y por lo tanto está sometido y supeditado a ciertas leyes reguladoras de esa libertad. En el uso de esa libertad hay que salvaguardar el principio moral de la responsabilidad personal y social. Cada uno se hace responsable del ejercicio de su libertad religiosa y las comunidades religiosas o otras entidades que salen como consecuencia del derecho de asociación propio que se da entre los ciudadanos y en la Iglesia, también son responsables, evidentemente, de sus actos. En el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. O sea que la libertad religiosa también tiene sus límites que deben ser establecidos por la legislación para que todos los conozcan y para que cada uno sepa cuándo se transgreden y cuándo no. Puede suceder también que algunas veces hay abuso de la libertad religiosa. En ciertos países donde se impone una religión sobre otra de manera coercitiva, como sucede en países del Oriente, son otras realidades distintas a las nuestras, nosotros nunca hemos vivido eso. En realidad en Chile la legislación fue cada vez ampliando más esto, leyes que se referían, como se decía antiguamente, a los disidentes, y hoy día una ley de organización religiosa y una constitución que da perfecto derecho a todas las personas a expresar su libertad religiosa. Quiero decir por último también que hay que educar a la sociedad en esta libertad para escoger su religión y para vivir su religión. Es decir, que la sociedad tiene que darse una forma de organizarse que las personas sientan que este valor de su vida, que es un valor esencial, que es la búsqueda de Dios, la búsqueda del Creador, el contacto con el Creador, la comunión con el Creador, pueda darse. Y por lo tanto no es una cosa que el Estado puede, como por así decirlo, o la ley civil, dejar al simple arbitrio de los particulares. Esto es importante y son cosas que de alguna manera en nuestro país, que se habla muy poco de libertad religiosa, puede ser novedoso. O sea que los que cuidan de la educación, por ejemplo, los que tienen que llevar adelante los procesos de educación, deben esmerarse para que esa formación religiosa y moral, que están muy conectadas los dos, se dé en los jóvenes, y entonces así nacen las virtudes. Y esas virtudes son las virtudes ciudadanas que forman una patria armónica, equilibrada, una patria verdaderamente libre. El acto de fe, como ya dijimos, es un elemento esencial del ser humano.
El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios y por tanto nadie puede ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, porque la fe, el acto de fe es un acto voluntario. Pero al Estado no le corresponde hacerlo. No es propio del Estado porque es propio de las personas el acto de fe. Pensemos un momento, por último, para ir terminando, en cómo obró Cristo. Cristo nuestro Señor es Maestro y Señor nuestro, pero obró atrayendo pacíficamente y pacientemente a sus discípulos y también confirmó con su predicación y con sus milagros lo que él mismo enseñaba, pero no ejerció coacción sobre ellos. Reprobó ciertamente la incredulidad de los que le oían, pero dejando a Dios el castigo para el día del juicio, como dice el Concilio Vaticano II. Y al enviar a los apóstoles, les dijo algo que hoy día debemos tener muy presente en esta circunstancia: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Señor sabía que junto con la semilla buena estaba la cizaña, y ahí está la parábola que nos enseñó, y por lo tanto la ciega será el fin del mundo. Por eso no podemos condenar a los que piensan religiosamente distinto de nosotros, sino que la fe, la libertad religiosa nos lleva a, respetar y a siempre respetar a los demás. Lo mismo hicieron los apóstoles. Cuando empezaron la predicación apostólica, enseñando la palabra y el ejemplo de Cristo, fueron por el camino de enseñar, predicar y convencer. Es decir, convertir a los hombres a la fe, dice el concilio, no por coacción coercitiva ni por artificios indignos del evangelio, sino ante todo por la virtud de la palabra de Dios, que es la que nos atrae y nos convierte. El Papa Francisco en muchas ocasiones ha dicho que la iglesia crece por atracción, es decir, que al ver los hombres, las personas, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo pensamos, resulta que se acercan a nosotros, pero por nosotros se acercan a Jesucristo. Por último, y ya como cosa final, entre las cosas que pertenecen al bien de la iglesia, más aún al bien de la misma sociedad temporal, y que hay que conservar en todo tiempo y lugar y defenderse contra toda injusticia, ciertamente la más importante, que la iglesia disfrute de tanta libertad de acción cuanto requiera para el cuidado y la salvación de las almas, que es el fin que tiene la iglesia, la predicación del evangelio y la salvación de los hombres. Por lo tanto, estamos en el derecho de exigir, como corresponde a las autoridades, especialmente a quienes van a poner los fundamentos de la nueva Constitución, de que estas verdades que hemos repasado con rapidez se respeten y estén presentes en el ordenamiento. La libertad de la iglesia es un principio fundamental en la relación entre la iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil. La manera como se regula esa libertad en muchos países son los acuerdos que se realizan entre las confesiones religiosas y el Estado. Esto ocurre en muchos países del mundo, y en los últimos años con más fuerza todavía, particularmente en los países, en los nuevos países que renacieron después del término de la era comunista o de la cortina de hierro, en los países de África, y también en muchos países de América, Argentina, el Perú, Venezuela y Brasil, que lo acaba de celebrar, un acuerdo en el cual el Estado, de consenso con la iglesia, poniéndose de acuerdo, restablece cuáles y cómo se ejercerá esa libertad religiosa en los distintos ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en los hospitales. Tenemos derecho una persona tiene derecho a la asistencia religiosa, por lo tanto no puede quedar en manos de la autoridad simplemente civil decir sí o no, en este hospital sí, en este no. Pensemos en las cárceles, que son atendidas por tanta gente de las diversas confesiones. Eso tiene que estar establecido como un derecho. La mujer que está cumpliendo una pena, verdaderamente tiene que tener el derecho a ser atendido por un ministro o por alguien de su propia iglesia. Pensemos, por ejemplo, en las personas que están en servicios muy particulares como la Fuerza Armada, como la Policía de Investigaciones. Pensemos, por ejemplo, en las personas que están algunas veces en trabajos
donde no pueden acceder con facilidad al ejercicio de la comunitario, y puede ir un ministro o una persona de la iglesia a atenderlo. Por eso también puede ser un elemento interesante de este nuevo proceso que estamos empezando a vivir, que se establezcan esta necesidad de colaboración y de cooperación, que son dos palabras muy clave en la relación entre la Iglesia y el Estado, y eso se traduzca en el día de mañana, como lo intentó don Arturo Alessandri en el año 25, como se intentó en la década de los 40, establecer de manera bilateral cuáles son los elementos esenciales de las relaciones entre, por ejemplo, la confesión judía y el Estado, los musulmanes y el Estado, la Iglesia Católica y el Estado, los hermanos evangélicos y el Estado, la Iglesia Ortodoxa y el Estado, de tal manera que no sean derechos que puedan ser vulnerados unilateralmente. Pongamos, por ejemplo, las clases de religión, a las cuales capaz que se va a referir seguramente nuestro vicario de educación, donde existen por simplemente una concesión estatal que puede ser quitada de un plumazo si se deroga un decreto supremo que tiene más de casi 40 años de vigencia y que en Chile existe desde el año 1929, el derecho a las clases de religión de los cristianos y de las confesiones en la educación pública. Pensemos en la atención en nuestros sistemas carcelarios, que si se cambia el reglamento carcelario que permite que vayan los ministros, bueno, se queda la población penal que quiera ser asistida sin la presencia de los ministros. Es decir, estamos ante un derecho esencial y estamos ante un momento esencial de nuestro país para que se regule de manera más armónica y mejor que como quedó regulado el año 25 y el año 80, la libertad religiosa, no solamente como el derecho a creer, el derecho a expresar, actuar conforme a conciencia, sino que el derecho a actuar positivamente y a respetar y a sustentar la libertad religiosa como un factor esencial del bien común de un país como Chile, que nació cristiano y morirá cristiano porque así lo quería la providencia.